El pasado sábado 27, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, tenía cita con el juez Juan Carlos Peinado. No se presentó. Estaba convocada con la obligación de acudir nada menos que para ser notificada de que será juzgada por un jurado popular, solo en el caso de la acusación de malversación. Una cita judicial seria, formal, ineludible para cualquier ciudadano corriente. Y como era de esperar, pues no apareció. Ahora detengámonos un momento. ¿Se imaginan ustedes lo que ocurriría a cualquier ciudadano normal si hace lo mismo? Una persona anónima, sin padrinos en la Moncloa, sin esposo en la presidencia, que recibe una citación judicial y decide no presentarse. Automáticamente habrá orden de detención. La policía o la Guardia Civil en la puerta, el traslado esposado al juzgado y se acabó la historia. Pero tranquilos, aquí no pasa nada. Porque cuando la familia de Sánchez está por medio, la ley se convierte en un chicle. Un chicle que se estira, se retuerce, se mastica y luego se rompe. Y todos los españoles asistimos, entre indignados y resignados, a cómo se nos toma el pelo desde la cúspide del poder. Nadie espera ver esposas, ni agentes tocando al timbre, ni traslados en furgón policial. Eso solo ocurre con la gente corriente. En este caso, lo que ocurrirá es lo habitual. Un informe médico milagroso. Algunos de las docenas de médicos en nómina de Moncloa, siempre dispuestos a firmar lo que haga falta, redactarán que la señora no estaba en condiciones físicas ni mentales para acudir al juzgado. Ya saben. Migraña presidencial, ansiedad selectiva, fatiga democrática, diagnósticos de lujo, exclusivos, de esos que borran de un plumazo la obligatoriedad de cumplir la ley. En España, la salud se ha convertido en la excusa oficial de la impunidad. Y así bastará con que los abogados reciban las diligencias en su despacho mientras la protagonista se queda en casa descansando. Es el Estado de Derecho reducido a una parodia. Porque claro, cuando se trata de la familia de Sánchez, la justicia se vuelve comprensiva, flexible, compasiva. Con todos los poderosos, vamos, no solo con Sánchez. Una justicia a la carta. Se diría que los juzgados y la fiscalía funcionan como un servicio más de la residencia oficial, a la altura de la cocina, del servicio de seguridad o del chofer. Y aquí conviene subrayar algo que ya roza lo grotesco. En la totalidad de casos judiciales de este país, la fiscalía mantiene la acusación. Es su función velar por el cumplimiento de la ley y representar al interés público. Pero en todos los asuntos que afectan a la familia Sánchez, está ocurriendo todo lo contrario. La Fiscalía actúa como abogado defensor del acusado. Paradójico, increíble, pero real. Y claro, tiene una explicación. Pedro, en su día, ya lo dejó meridianamente claro. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Pues eso. Esa frase, que muchos la tomaron como una bravuconada, hoy se confirma como una descripción exacta del funcionamiento del sistema. Y todavía queda lo mejor. Si finalmente se celebra el juicio con jurado popular, ¿alguien cree seriamente que Begoña Gómez será declarada culpable? Lo normal es que salga inocente, faltaría más. Y no porque no haya pruebas, sino porque ningún ciudadano se atreverá a votar lo contrario. Todo el mundo conoce la fama de Pedro Sánchez. Un rencoroso, implacable, un político con memoria de elefante y con mucho capital político para pasar factura. Con ese mismo capital
no lo olvidemos, se abrió camino hasta la alta política. Y no fue por méritos, sino por contactos, por favores y por dinero. Mucho dinero de su esposa Begoña y de la cadena de saunas y prostíbulos de su suegro Sabiniano. Ya sabemos cómo se las gasta con los incómodos. ¿O acaso no recordamos a empresarios, periodistas o jueces que de un día para otro se han encontrado con inspecciones de Hacienda, con auditorías, con investigaciones express? Aquí, al día siguiente de un desliz, la inspección de Hacienda te llama a la puerta y te revisa hasta los riñones. Imagínense entonces el dilema de los pobres ciudadanos que, por azar, sean seleccionados como jurados. Personas que trabajan en un banco, en una oficina, en un taller, y que de repente reciben la carta. Usted formará parte del jurado en el juicio contra la esposa del presidente del gobierno. Nada menos. ¿Qué haría usted? ¿Qué harían ustedes? Cuando se les ponga delante la decisión de declarar inocente o culpable a la amada esposa del presidente, tendrán muy claro que la prudencia aconseja no molestar a Pedro. Y no por convicción, sino por supervivencia. Porque además, la fiscalía no es ciega. No olvidemos que tiene nombres, direcciones, teléfonos, puestos de trabajo de cada miembro del jurado. Y en este país basta con una advertencia civilina. No hace falta amenazar directamente. Basta con dejar caer una frase, un gesto, una insinuación sobre consecuencias de enfadar al presidente. Y créame, nadie quiere estar en esa lista negra. Y si todo esto fuera poco, se ha sabido algo todavía más grave, que Pedro Sánchez habría ordenado directamente al ministro de Justicia, a Félix Bolaños, que presionara al Consejo General del Poder Judicial para expedientar al juez Juan Carlos Peinado. Sí, al juez que lleva el caso de Begoña. ¿El motivo? El trato que dispensó en sus actuaciones en la Moncloa, cuando se atrevió a interrogar a autoridades y a pisar terrenos que incomodan al presidente. Es decir, mientras se prepara un juicio contra la esposa del presidente, desde Moncloa se mueve la maquinaria para poner al juez contra las cuerdas. Se intenta manchar su carrera, abrirle un expediente disciplinario, desacreditarlo antes de que pueda dictar una resolución que molesta al poder. Y todo esto mientras la televisión oficial, en todos sus programas ideológicos y los medios afines, lo jalean convenientemente. Y aquí aparece el contraste, porque no todos los casos se resuelven bajo el miedo a Sánchez. Fíjense en el caso del propio fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz. Está acusado de un delito de revelación de secretos vinculado a la actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la enemiga de Pedro. En su caso, no será un jurado popular ni un juez de instrucción el que puedan intentar doblarle el brazo. Será juzgado por un tribunal compuesto por 7 jueces del Tribunal Supremo, 7 magistrados con una carrera intachable, con un prestigio ganado a pulso, que no se dejarán amedrentar por las amenazas veladas de Pedro Sánchez ni por las presiones de la Moncloa. Ahí no habrá jurados con miedo a perder el trabajo, ni médicos de guardia en la Moncloa redactando excusas. Habrá togados de verdad, con independencia real, que no se juegan su reputación por encubrir a nadie. Así, la función está perfectamente escrita. Primer acto, la ausencia al juzgado justificada con parte médico. Segundo acto, maniobra del gobierno para amedrentar al juez que instruye el caso. Tercer acto, una fiscalía reconvertida en bufete particular de la Moncloa. Cuarto acto, un jurado popular que votará bajo el peso del miedo. Y quinto acto, la sentencia final, que será presentada como una gran prueba de la inocencia. Mientras tanto, en paralelo, los altos magistrados del Supremo decidirán si el fiscal general es culpable o inocente. Y ahí sí podemos ver cómo funciona una justicia que no se deja comprar ni intimidar. Por eso conviene decirlo claro.
En España ya no manda la toga, manda el miedo. La justicia no la dicta el juez, la dicta Pedro Sánchez. Y solo en contados casos, cuando los que juzgan son los magistrados del Supremo, podemos confiar en que la ley se aplique como debería.